Bien, y vamos ya por último a acabar el tema de uso y control de marcas en productos digitales. Para acabar vamos a hablar del uso de personajes de ficción que se pueden registrar, al igual que las marcas asociadas a productos. Pues registrar personajes de ficción que hayan sido creados en obras de literatura o en películas, ¿vale? En cualquier tipo de producción artística donde aparezcan personajes se pueden registrar, ¿vale? Y eso da un control sobre el uso posterior de esos personajes en cualquier otra creación que nosotros queremos poner disponibles para el público. En un principio es un hecho realmente conflictivo cuando en otros productos que se crean se utilizan personajes registrados por una empresa y se intenta sacar un provecho económico de esos productos que están utilizando personajes registrados. Es ahí donde evidentemente hay el problema y el intento de control. Bien, entonces, por ejemplo, la idea es que yo podría registrar cualquier personaje, nombre que aparece en una obra que yo he creado, ¿de acuerdo? Entonces tengo que mantener unas reglas de uso y control activo de esos personajes, tengo que seguir yo utilizándolos y aprovechándolos, ¿vale? Es el caso que ahora hablaremos, por ejemplo, de Harry Potter, pero hay muchos otros ejemplos de personajes que han llegado a ser tan famosos después de la primera vez que aparecieron que evidentemente ha habido un interés claro en registrarlos para seguir sacando un provecho posterior de esos personajes. Entonces la idea es que para aprovechar que el éxito que yo he conseguido con una serie de personajes no se puede aprovechar de forma lucrativa por otras personas, por otras organizaciones, lo que hago es que eh, registro esos personajes para poder yo definir las reglas de cuándo es posible o no es posible utilizar esos personajes. Podemos decir que es algo bastante razonable, que una organización quiera tener un cierto control sobre el provecho económico que podemos hacer a costa de personajes que ellos han creado. ¿De acuerdo? Porque, de alguna forma, si otras personas acaban utilizando los personajes que yo he creado, aparte de que puedan o no obtener un provecho económico, si los utilizan de forma incorrecta, podrían acabar perdiendo esos personajes que yo he creado originalmente, perder el valor. Imaginemos que se permitiera, no sé, hacer películas no correctas utilizando Mickey Mouse. Podríamos llegar a un momento que si eso la Walt Disney no lo controlara, acabáramos cuando oímos el nombre de Mickey Mouse perdiendo la imagen original que teníamos del ratón y empezar a pensar en otras apariciones del ratón que no fueran de un valor tan claro como las apariciones originales. Por lo tanto, mantener la reputación, el uso correcto de un personaje es algo importante para la organización que lo ha registrado y evidentemente poder sacando todo el provecho económico que puedan de los personajes que ellos han creado. Vamos a hablar un poco del caso de Harry Potter, porque en uno de los noticias que yo os he puesto luego en uno de los foros para que miréis de discutir un poco, pues es un tema Harry Potter actual, que actualmente se saca mucho provecho económico por este personaje y todas las historias de la saga, y por lo tanto es un tema candente. Supongamos que, bueno, a mí me gusta crear relatos, pequeñas historias en internet, de las cuales no ninguna intención directa de sacar un provecho económico, pero me gusta escribir historias y compartirlas de una forma gratuita y libre. Entonces creo una historia o áreas de ficción que cuelgo en mi página web, libre de cualquier sistema de obtención de beneficios por medios publicitarios. Y ese relato tiene que ver con magia, brujos, magos, unicornios, bueno, todos estos elementos de fantasía. Y en algún momento en mi relato aparece un personaje, o varios, por el caso estemos ya que aparezca un personaje de Harry Potter, es decir, exactamente con el mismo nombre. ¿Vale? En un principio yo este uso, si no pudiera tener una intención de lucro, pues es algo que parece ser que tendría que ser posible que Warner Bros. Me dejara, que es la que tiene actualmente registrada los personajes de Harry Potter, pero realmente no es así. Es decir, hay que ir con cuidado sobre los usos de personajes registrados, porque en principio es la propia organización, empresa que los ha registrado la que tiene que permitir su uso. Entonces, bueno, hay toda una serie de discusión
sobre cuándo esos personajes se pueden utilizar y ha habido bastantes disputas legales alrededor de los usos permitidos de nombres y personajes de la saga de Harry Potter. Aquí os dejo un enlace de una página web donde podéis encontrar más información. Bien, el hecho es que a veces podemos ver que un exceso de control del uso de personajes que han aparecido en los anteriores lo que hace es, bueno, evidentemente frenar la producción de nuevas obras, de obras derivadas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando los personajes no se registran y podemos utilizarlos libremente en otras obras. Pues aquí tenéis un ejemplo. Conocéis, supongo, la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, novela escrita en 1813, y actualmente es posible obtener ediciones libres de derechos de autor de esta obra, ¿de acuerdo? Aunque podamos comprar ediciones modernas, pues realmente en sí la obra original está libre de derechos de autor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría coger el texto original, modificarlo, hacer con él lo que quisiera, y en concreto, aquí veis un ejemplo de alguien que aprovechando al principio la misma historia y los personajes originales ha introducido personajes nuevos o modificados, ha hecho una obra totalmente nueva. Que es esta que vemos aquí, de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Bueno, no sé si alguien la ha leído, si alguien la ha leído y quiere comentar algo en alguno de los foros sobre qué le parece, si es buena idea que esta persona haya tenido la libertad de crear esta obra derivada, que hubiera sido mejor que hubiera hecho otra cosa, pues es algo que podéis comentar. Bueno, la cuestión es que está claro que esto da más libertad de creación. Hasta qué punto en obras nuevas está claro que tendría que haber un cierto tiempo en el cual hay una cierta exclusividad de uso de esas obras originales o de los personajes, que en un principio la empresa esté activamente manteniendo su valor. Pero bueno, yo creo que también está claro que quizás tendría que haber un cierto límite, ¿vale? Es decir, si queremos aumentar la creatividad en Internet y en cualquier otra red de difusión de obras digitales, pues bueno, el hecho de que haya personajes registrados puede ser algo que haga muy difícil estar muy seguro cuando creamos una historia, que en principio la historia nos parece que no tiene nada que ver con otras, y poder pensar que probablemente no estaremos directamente violando derechos de autor, podría ser que estuviéramos violando derechos de uso de personajes, ¿vale? Porque es muy fácil que utilicemos un nombre de un personaje que se haga igual en otro libro y que por las situaciones en las que aparezca incluso se parezca mucho al personaje original. Pero es que el hecho es que solo con que el nombre coincida ya podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuándo es razonable controlar el uso de personajes registrados en obras derivadas? Vamos a hablar un poco de cuándo esto puede ser razonable o no. Bueno, supongamos que yo decido escribir un relato en mi página web personal. Todo el mundo puede acceder a esa página sin pagar nada. Yo no tengo ningún beneficio cuando la gente entra en mi página web. Por lo tanto, no voy a vivir ni voy a obtener ni un céntimo, aunque millones de personas lean mi relato. ¿De acuerdo? Pero digamos que en mi relato he decidido utilizar un personaje registrado que proviene de otra obra y que en parte el hecho de que mucha gente acabe leyendo el relato es porque cuando han buscado en Google por esas palabras ha acabado apareciendo en mi página en algún momento cuando mucha gente ha acabado clicando o en las redes sociales se ha difundido que es un relato muy interesante, pues mucha gente acaba clicando. Pero digamos que el interés inicial, la chispa inicial, a lo mejor era pues que aparecía mencionado un personaje muy famoso, que luego yo a lo mejor he utilizado de una forma muy diferente en mi relato. Supongamos ahora un segundo caso, a ver si nos parece igual de justo o injusto que se nos pueda controlar el uso del personaje original en mi obra. ¿Ya? Supongamos que ahora estamos en el mismo caso que antes, pero ahora en esa página donde hay ese relato yo tengo un sistema de aquellos de inserción de anuncios publicitarios automáticos, de manera que cada vez que una persona que va a mi página web hace clic al anuncio desde mi página, yo tengo un pequeño beneficio económico. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la fama que yo obtengo con ese relato me está ayudando a obtener un pequeño beneficio económico, pequeño o grande, en función de la cantidad de gente que acabe clicando allí. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces, ya estamos en un segundo caso donde entra el factor del ánimo de lucro o el factor de que gracias a una fama que yo tengo acabo obteniendo un cierto beneficio. Vamos a un tercer caso que podemos verlo como derivado del primero y donde no está tan claro que gracias a que los personajes registrados que yo utilizo obtenga directamente un beneficio económico, pero que de alguna forma sí que obtengo algo. Vamos al primer caso. Mi página web no tiene un sistema automático de inserción de anuncios, por lo tanto yo no tengo directamente beneficio económico por las visitas que hace la gente a mi página para el relato. Pero ahora en este caso obtengo una fama tan grande porque mi relato es tan bueno, después discutiremos por qué es bueno mi relato, de manera que en algún momento una productora de libros, una editorial, se interesa por mí y me convencen para hacer un contrato, por lo cual yo voy a hacer nuevos relatos que esa editorial distribuirá de forma exclusiva por los medios que sea. Es decir, gracias a una fama que yo obtengo, una editorial acaba valorándome para que pueda crear nuevos relatos. Es decir, en este caso, en el tercer caso, lo que vemos es que aunque yo directamente no he obtenido un beneficio económico directo a partir del relato que utilizaron los personajes registrados, de una forma indirecta he acabado obteniendo un beneficio, ¿vale? Porque mi relato acabó dándome una fama y esa fama me ha acabado al final dando un beneficio económico con un trabajo posterior. Evidentemente, luego tengo que escribir esos relatos, pero supongamos que esos relatos secundarios que escribo ya bajo el contrato ya no son tan buenos. Pero bueno, dado el contrato original que yo escribo, que yo firmo con la productora, pues ellos tienen que pagarme una cierta cantidad, y aunque al principio no vendo muchos libros, bueno, ya saco algo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este tercer caso, yo creo que es un caso que no está tan claro, ¿eh? ¿Hasta qué punto podemos decir que ha habido un lucro directo gracias al uso de personajes registrados? Es un lucro más indirecto. ¿De acuerdo? Por eso es un problema, creo, interesante poder definir cuándo el trabajo que uno hace puede decirse que el éxito que tiene es una consecuencia directa de lo que está utilizando de otras obras o realmente hay bastante de lo que él ha aportado. Bueno, entonces es una cuestión que yo creo importante e interesante. Cuando en obras derivadas podemos cuantificar de una forma efectiva el peso que tienen personajes de otras obras, en la calidad, el valor de la obra, y cuánto peso tiene lo que yo aporto a la obra. Es decir, mis personajes y el relato que yo hago. Porque aquí estamos suponiendo que el relato sí que es nuevo, por lo tanto sea solamente un problema de si estamos violando los derechos de uso de personajes registrados, ¿vale? Y no de las obras originales donde aparecen los personajes. Pero, claro, aunque pudiéramos cuantificar esto de alguna manera, el problema es que en Internet hoy en día, con la creación tan abundante que hay de obras digitales, de relatos, vídeos en YouTube, controlar esto de una forma efectiva por una empresa que tenga los derechos de uso registrado es algo realmente muy muy complicado, ¿vale? Que puedan estar al tanto de todos los usos de sus personajes. Y yo creo que es por lo tanto una tarea que, puede llegarse a desbordarse, ¿vale? Que una empresa tenga un control efectivo sobre el uso de sus personajes en toda la creación de productos digitales tan grande que hay en Internet. Y es por eso por lo cual os propongo en uno de los foros finales que discutáis un poco dónde están los límites de los usos tolerables de personajes registrados en creaciones digitales. Bueno, pues esto es todo. Gracias por vuestra atención